Bien, Yo voy a continuando. tener cuidado con el tiempo. Perfecto, doctor, perfecto. Bien, continuando con las exposiciones en este segundo Congreso Internacional de Derecho Penal. El primero fue en homenaje al doctor Felipe Villavicencio Terreros y esta segunda edición en el 2024 de forma virtual nos acompaña en este homenaje al doctor Luis Jiménez de Azúa, en el homenaje póstumo, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, desde la República Hermana del Ecuador. Él es especialista en derecho penal y autor de diversos libros de la materia que también, mediante lo que son las redes sociales, los canales jurídicos, pueden encontrar. Es especialista en la materia. El tema que hoy nos deleita el doctor es el pensamiento penal de Luis Jiménez de Azúa, que es un tema histórico también y de mucha relevancia. Adelante y bienvenido, estimado doctor. Un abrazo desde el Cusco y esta plataforma de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Muy buenas tardes. Le reitero el saludo, querido amigo Billy Alan del Castillo. Es un honor poder compartir este evento gigante y en homenaje a quien, como dicen profesores como Landrove y otros profesores españoles, también profesores argentinos coinciden en que don Luis Jiménez Azúa es el más grande penalista de habla hispanoparlante del mundo. Del mundo. No hay una figura que haya llegado a las cumbres que llegó don Luis Jiménez Azúa. Yo sentí y siento una particular emoción y afecto, y voy a decir en principio por qué. Porque muchos juristas y penalistas que nos hicimos en el mundo moderno le debemos a don Luis Jiménez Azúa esa impronta imborrable. Yo empecé siendo causalista, estudiando la obra para aquellos años. Yo estoy en la universidad para 1967 hasta 1973. La obra más importante para estudiar era La Ley y el Delito de don Luis Jiménez Azúa, gran causalista. Nos llegaba alguna obra como la de Mejer, traducida al español, pero lo que nos empezamos a formar en el ámbito penal y criminológico, teníamos la obra de don Luis Jiménez Azúa. Mi tesis doctoral es sobre el homicidio simple, yo lo cito allí a él con frecuencia. ¿Y por qué es importante el pensamiento de don Luis Jiménez Azúa? Notables académicos españoles como el maestro Enrique Bacigalupo Zapater lo recuerdan con muchísimo afecto. Don José Antón Oneca también. Ayer un querido amigo, Miguel Ángel Núñez Paz, catedrático de Huelva, se refirió a sus dos grandes maestros, incluyendo al maestro Antón Oneca, que fue cercano a don Luis Jiménez Azúa y que nos ha dejado también muchas referencias. ¿Por qué el pensamiento de don Luis sigue teniendo vigencia? Porque puedan haber autores a lo largo de la historia del pensamiento penal y criminológico que pueden perder actualidad, aunque para la posteridad siguen siendo de vigencia permanente. Y esa es la situación de don Luis Jiménez Azúa. Él nace en el año 1889. Don Luis Jiménez Azúa falleció en Buenos Aires en 1970. Esto es a la edad de 81 años. Pero era un adelantado. En el año 1911 concluye su carrera de Derecho en la Universidad de Madrid, que es luego la Complutense, y su tesis doctoral, que es materia de publicación en libro, en el año 1913, es una tesis que se llama La sentencia indeterminada. Y para tener una dimensión de la importancia de don Luis Jiménez Azúa, hoy el tema de la sentencia indeterminada ha cobrado vigencia, ha cobrado actualidad, y yo voy a decir por qué. Se gradúa con honor a don Luis Jiménez Azúa
Y cuando se pretende la publicación de ese en formato de libro, de la sentencia indeterminada, la editorial española que va a hacer la publicación le solicita a don Pedro Dorado Montero que haga el prólogo. Y don Pedro Dorado Montero, que seguramente no conocía o no en profundidad a ese joven brillante que era Luis Jiménez Azúa, no hace el prólogo, pero no porque tuviera alguna antipatía hacia Jiménez Azúa, sino porque para aquella época hacer un prólogo era un trabajo académico como debiera ser hasta ahora, y las editoriales le pagaban a los autores para el prólogo. Y como no le pagaron el honorario que pretendía don Pedro Dorado Montero, no hace el prólogo del libro. Y el prólogo del libro lo hace el profesor Bernaldo de Quirós, que había sido profesor también de don Luis Jiménez Azúa. Era un libro por la erudición considerado como adelantado para su época. ¿Y esto qué hace? Que el profesor Bernaldo de Quirós, que incluso hacia 1902 era el autor de un proyecto de código penal para España, sugiere después de que Luis Jiménez Azúa ya se doctora, que se le otorgue una beca para estudio posgrado. Don Luis Jiménez Azúa va a Francia, va a Suiza, entonces incluso en Francia escuchó clases con Garcón. En Suiza había un extraordinario penalista, Estos, a quien también escuchó Jiménez Azúa. Y Estos era el autor de un código o proyecto de código penal muy moderno para aquel momento, al que mencionaba también el maestro don Luis Jiménez Azúa, el profesor Bernaldo de Quirós. Entonces, ¿qué ocurre allí? Jiménez Azúa, escuchando los Estos, y para aquel momento el profesor Estos, sus clases las compartía con un grupo de profesores, que cuando analizamos, porque no solo es el pensamiento penal y criminológico de Luis Jiménez Azúa, sino sus enseñanzas como maestro. Él tenía luego de la Universidad de Madrid, la Complutense, en el año 1918 accede a la cátedra, y él tenía un equipo de profesores. Y estos en Suiza también se rodeaba de profesores para el tema de discutir el contenido de las clases con sus alumnos, lo cual es retomado después por don Luis Jiménez Azúa. Pero Luis Jiménez Azúa aprecia, estando en Suiza con Estos, que Estos tenía una gran formación doctrinaria porque había estado en Alemania y había sido alumno de ese genio austrohúngaro como era Franz von Liszt. Y Jiménez Azúa consigue que se amplíe la beca de estudios y va a la Alemania de Franz von Liszt y se convierte en uno de sus alumnos más preciados. ¿Cómo llega, además de la formación que Luis Jiménez Azúa obtiene en Alemania con Franz von Liszt, en algunos momentos se aparta de algunas ideas? Por ejemplo, Franz von Liszt, que pensaba en el delincuente incorregible. Pero el delincuente incorregible que comete un delito, ya Franz von Liszt se refería, por eso era un genio Franz von Liszt, se refería al tema de la medida de seguridad. Si nosotros salvamos un poco la distancia, lo que don Luis Jiménez Azúa en su tesis doctoral, cuando la plantea como tema la sentencia indeterminada que debía ser determinada posteriormente partiendo de una base mínima, en el fondo don Luis Jiménez Azúa, que era un genio, fue un genio sin duda, que no había sido un alumno de Franz von Liszt, pero ya Jiménez Azúa, ¿qué planteaba? La sentencia indeterminada, ¿para qué? Para esos delincuentes peligrosos. Bueno, Jiménez Azúa trabaja mucho con el Estado peligroso, pero hoy se vuelve a reactualizar el tema, por eso la importancia de esa obra ecuménica de Jiménez Azúa. Hay trabajos como Luis Ugaldía Espinar, catedrático de hoy, de la hora vigente en España, donde está en discusión y planteo gráficamente el caso. A un sujeto le imponen una pena de X años, asumamos 10 años,
Pero ese sujeto, cuando cumple los 10 años, sigue siendo un sujeto peligroso. Es una bomba de tiempo. ¿Pero qué ocurre? Se lo pone en libertad. Pero si es un asesino múltiple, un violador serial, si le pongan 20 años, recupera la libertad y va a seguir matando o violando. Entonces, hoy se ha reactualizado el tema, incluso en Alemania, sobre la posibilidad de pensar en sentencias indeterminadas. A algunos no les gusta por la idea del peligrosismo, pero es una realidad. Y don Luis Jiménez Azúa, hace más de 100 años, en 1913, había publicado ese libro. Y von Lis, que es maestro también de Jiménez Azúa, ya en Alemania hablaba sobre los delincuentes irrecuperables, a los que había que imponerle ¿qué? Una medida de seguridad. Pero la construcción más importante, yo diría, del pensamiento penal alemán, yo pienso que llega a su momento cumbre. Sin duda que antes ya había grandes penalistas como Ansel von Forbach en el tema del principio de legalidad de reserva y también Carl Binding, pero a su máxima expresión llega a la escuela de Franz von Lis, cuando ya plantea insertar categorías en la estructura del delito, como la de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y es verdad también, para los años 1906, hay un notable penalista alemán, Ernst Welling, que además fue un gran procesalista. Y Welling es el autor de la teoría de la tipicidad penal. Entonces, llega Jiménez Azúa a Alemania en un momento como ese, donde había maestros de esa calidad. Y yo diría que, a más de esa obra ecuménica, me parece de 107 libros, 900 conferencias y demás, Jiménez de Azúa es quien trae de Alemania esa estructura de la teoría del delito, que se mantiene vigente hasta hoy, porque lo acepta el Mundo Mejer, el mismo Belzel, aunque, y luego haré un comentario sobre la escuela belseliana y cómo don Luis Jiménez Azúa de alguna forma me induce a estudiarlo a Belzel, diré por qué. Pero don Luis Jiménez Azúa, cuando hace el prólogo, es impresionante y eso es un buen ejemplo. Él mismo prologa su libro. Claro, ¿quién mejor que el que lo conocía? Y el libro sobre la ley y el delito, que es un compendio de dogmática penal, nace por un curso que él da de teoría del delito en la Universidad Central de Caracas, hacia los años 1930 y pico, puede ser. Pero él antes había dado ya, hacia 1929, en Mar del Plata, también un seminario sobre teoría del delito. Pero don Luis Jiménez Azúa decía que la estructura del delito, mirado a la manifestación de conducta, a la tipicidad, a la antijuricidad, a la culpabilidad, él decía, esa estructura de la teoría del delito es inconmovible y puede ser aplicable a cualquier código penal en el mundo. Si nosotros miramos el finalismo, ¿se desentendió esas categorías? No. En su momento, conforme apreciaremos, incluso el finalismo sitúa el error de tipo como elemento subjetivo del tipo penal y el error de prohibición como elemento de la culpabilidad por la conciencia y la antijuricidad. Pero más o menos, yo diría más que menos, todos los códigos modernos se orientan en esa línea de la teoría del delito, que es la mejor herencia que nos dio la dogmática penal alemana. Y ese es el mérito de don Luis Jiménez de Azúa, de llevar a España el pensamiento penal alemán, que es lo que destaca el maestro José Antón Oneca. Pero Jiménez de Azúa también fue un defensor penal. Hay 3 tomos de defensas penales, son cientos de páginas cada tomo. Yo
recuerdo, soy de formación autodidacta hace muchos años. Leía con respecto al tema del prevaricato. En una de las defensas penales, Jiménez Azúa defendía a un juez y al juez se le acusaba de prevaricato porque se decía que el juez había redactado una sentencia, época en que los jueces hacían las sentencias, las redactaban, no era el copy-pega de ahora con los pendrive, ¿no? El juez redactó la sentencia, pero sucede que por alguna razón el juez decide cambiar algunos aspectos de la sentencia. Y no era la época de ahora que se filtra o le hackean la cuenta. No. Se filtró que ese era el borrador del juez. Digo borrador porque no estaba notificado. Y el juez decide cambiar algunos aspectos de la sentencia. Y cambia algunos aspectos. ¿Y qué dice don Luis Jiménez Azúa? Defiende al juez porque lo acusan de prevaricato y dice don Luis Jiménez Azúa: mientras la sentencia no haya sido notificada, la sentencia no cobraba vida jurídica. Era un borrador y el juez era libre y soberano de cambiarla. Y esa fue la defensa de Jiménez Azúa, impresionante, ¿no? Hoy que le pueden a cualquiera piratear la cuenta, van a decir que el juez ya, ¿verdad? Revocó lo que había pensado hacer porque probablemente recibió algún soborno. Estos tiempos miserables que se viven también. Pero, y don Luis Jiménez Azúa era, en lo formidable que era, además, él combinó algo que hoy debe servirnos como ejemplo, que tiene que ver con la formación de los profesores y con la formación de los estudiantes. Porque don Luis Jiménez de Azúa practicó la teoría, era un erudito, y además practicaba los casos penales. Por eso es que si nosotros miramos en un breve recuento, en una hora, son muchos los libros porque muchos libros se iban reeditando, ¿verdad? Y el propio Jiménez Azúa hacía las agregados o adiciones a las nuevas ediciones. Y si ustedes revisan en la ley del delito, la edición de 1947, no tiene notas a pie de página. ¿Por qué razón? Porque el propio Jiménez Azúa era quien escribía sus libros, no era un copy-pega. Y además, yo he leído, él le agradece a quien estuvo en el curso con él, porque no había pues las grabadoras, estamos hablando de la década de los años 45. Entonces, las clases las tomaba una persona que asistía, era en taquigrafía. Por eso no hay pie de página. Y don Luis Jiménez Azúa le empieza agradeciendo al taquígrafo, que era un alumno de él. Y don Luis Jiménez Azúa, a mí me pareció importante revisando parte de su producción. Dice don Luis Jiménez Azúa que él hacía teoría y hacía práctica. Él decía con respecto a los estudiantes que pasan por los seminarios. Dice Jiménez Azúa: hay que investigar en la universidad, pero con quienes tengan vocación de investigadores, no esos improvisados, y conocimientos bastantes para la tarea. Y dice este ejemplo, seguramente había experimentado en carne propia. Cuando se encuentre un joven con vocación de sabio, hay que guiarle, procurarle cuantos medios necesite y ponerle en camino de perfeccionarse en su altísima y noble faena, pero no falsificarla y decir que está investigando un muchacho de primero o segundo curso de carrera porque copie 12 párrafos de 3 libros escritos en castellano y al alcance de todos. Luis Jiménez Azúa, el criminalista, segunda serie, tomo tercero, Zavalía, editor, Buenos Aires, 1960, página 178. ¿Qué mensaje, don Luis, no? Decía, a ese estudiante joven hay que estimularlo. Si es un sabio también, pero pues no lo creamos sabio porque copia 12 párrafos. No. Tiene que estudiar. Decía mi maestro, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, hay que estudiar todos los días. Y me refiero al doctor Zavala porque el doctor Zavala Vaquerizo de Ecuador, él nació en el año 1922, ya cumplió 100 años.
centenario, falleció a los 92 años de edad. Y el maestro Jorge Zavala Vaquerizo, mi mentor académico y amigo, fue amigo de don Luis Jiménez Azúa y estuvo alguna vez en Ecuador por invitación del doctor Zavala. Y el doctor Zavala me comentaba, yo no tuve el privilegio de conocerlo al maestro Jiménez Azúa. Yo empecé mi carrera en 1967, me gradué en el 73. Pero el doctor Zavala me comentaba que el profesor Jiménez Azúa era un políglota, manejaba 6 o 7 idiomas. Y me decía el doctor Zavala que cuando conversaba con el profesor Jiménez Azúa, le decía que el profesor Jiménez Azúa tenía una habilidad y una destreza. Él era muy amigable para los idiomas. Y él decía incluso que cuando iba a comunidades que hablaban dialectos, después de escucharlos 3 o 4 días les entendía el dialecto. Era un sabio de Jiménez Azúa. Por eso su trabajo gigante de recorrer el mundo en búsqueda de información. Y para tener idea de alguna de las publicaciones que hay luego de reediciones, en 1913 publica La sentencia indeterminada a la que nos hemos referido, El derecho penal del porvenir, 1916, El estado de necesidad en 1922, Un viaje al Brasil en 1929, La teoría jurídica del delito en 1931, él había dado clases en la Universidad de La Plata, Psicoanálisis criminal en 1940, El criminalista, hay versiones de criminalista que van de 1949 al año 1949, primera edición, yo mencioné hace poco una segunda edición, fueron 18 tomos que dejó Luis Jiménez Azúa, el criminalista. La Constitución Política de la Democracia Española de 1942, luego me voy a referir porque fue un gran político, además de corte socialista. La ley del delito, hay una edición de 1945, la primera. La Constitución de la Democracia Española, el Programa Regional 46, el Tratado de Derecho Penal de 1949 a 1963, con algunas ediciones y reediciones. Escribió sobre el Lombroso en 1960, Libertad de amar y derecho a morir en 1946. Ese libro merece una reflexión interesante y voy a decirles por qué. En ese libro, don Luis Jiménez Azúa plantea la discusión sobre la eugenesia y sobre la eutanasia. 1946. Y don Luis Jiménez Azúa habla del derecho de la persona a reclamar la cesación de sus signos vitales cuando haya enfermedades irrecuperables, irreversibles, que no haya posibilidad de mejoramiento, menos de cura. Ese sabio que era don Luis Jiménez Azúa en 1946 había publicado este debate por el tema de la eutanasia. En Ecuador se acaba por resolución muy atinada de la Corte Constitucional. Se reconoce el derecho al suicidio asistido mediante una interpretación constitucional muy oportuna, porque se dan las condiciones que incluso el propio Jiménez Azúa proclamaba, ¿no? Una enfermedad irrecuperable o irreversible. La determinación de la persona de que desea voluntariamente cesar su actividad. Y don Luis Jiménez Azúa plantea, es impresionante para aquel momento, será el tema de la eutanasia, la posibilidad de plantear una causa de justificación. Personalmente yo he dicho que sí, porque para mí las causas de justificación están tradicionalmente constituidas por la legítima defensa y el estado de necesidad, pero no son las únicas. Porque causa de justificación, y yo lo digo en mi manual de 1984, es también hablar sobre el ejercicio legítimo de un derecho, que sea la actuación del médico, a quien se le autoriza, como con la resolución de la Corte Constitucional de Ecuador de estos días, a que auxilie en la terminación de la vida de una persona que tiene una enfermedad terminal, que ha demostrado libre y voluntariamente el deseo de la terminación de su vida, y que además recurre al auxilio de médicos que puedan hacer esta intervención y que queden relevados de responsabilidad penal. Para el médico, ¿qué habría?
el ejercicio legítimo, porque están parados de una profesión como causa de justificación, y para el justiciable que recurre al procedimiento de la eutanasia, habría el ejercicio legítimo de un derecho que está reconocido. Pero es impresionante que en 1946, 3 años antes de que yo nazca, don Luis Jiménez Azúa ya había planteado el tema de la eutanasia. Y además, decía don Luis Jiménez Azúa, será o causa de justificación, que es una vertiente, o decía don Luis Jiménez Azúa, será una causa de inculpabilidad. Qué adelantado queda don Luis, era un sabio. Yo voy a decir por qué hoy puede ser una causa de inculpabilidad, que yo lo he sostenido como amicus curiae en un documento que presenté a la Corte Constitucional. Porque en las circunstancias en que se encuentra una persona, en la moderna construcción dogmática del delito, sabemos que la culpabilidad estaría o está constituida por la imputabilidad, capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión, el conocimiento, conciencia, la antijuricidad, el error de prohibición hace que se enerve el conocimiento de la antijuricidad, y un tercer componente de la teoría de la culpabilidad está constituido por la exigibilidad de la conducta adecuada del derecho. Y un caso límite como este, decía el maestro Welser en Alemania, tendría que preguntarse a un juez si es un caso exactamente igual. Ese juez no haría lo mismo. Si el juez haría lo mismo, estamos ante una causa de inexigibilidad de otro comportamiento, que es, en la concepción finalista welseriana, una causa de inculpabilidad. Pero lo que quiero destacar es que ese genio de don Luis Jiménez Azúa ya había atisbado una serie de respuestas en el tema de la eutanasia, como eso se llama el derecho al buen morir. Y por último planteaba la posibilidad del perdón judicial. Don Luis Jiménez Azúa, por la situación política, pero completo una idea, don Luis Jiménez Azúa fue cercano a Enrico Ferri también. Don Luis Jiménez Azúa, sobre el estado peligroso, había escrito también un libro en 1920, publicado en España, y en 1921 hizo un estudio crítico sobre el proyecto de Código Penal italiano. Se decía que era Enrico Ferri el principal impulsor. Enrico Ferri hizo el prólogo. Luego Jiménez Azúa tiene amistad con Ferri, lo visita. Y luego se distancia de Ferri, pero más por una cuestión política. Porque Ferri era un gran positivista, sin duda. Pero recordemos que escribe también el maestro Jiménez Azúa sobre Lombroso. Se distancia un poco de Ferri por el tema político y no por otras causas, y se inclina más por considerar a Lombroso como fundador, no de la escuela positiva, sino de la antropología criminal. Eso es cierto, pero también hay que reconocer que Lombroso ha sido, como llamamos, también uno de los evangelistas de la escuela positiva, igual que Ferri, que Garofalo. Esas son verdades. Por la cuestión política a la que me refería, debe trasladarse a Sudamérica. Ya había estado antes en visitas en Argentina, en Venezuela, estuvo también en el Perú en algunas clases y publica unos comentarios del Código Penal peruano. Sin duda, la obra cumbre de don Luis Jiménez Azúa es su tratado, en 7 tomos de más de 1000 páginas cada uno de los tomos del tratado. Y don Luis Jiménez Azúa echa anclas en Argentina. Allí queda de su trabajo la creación de una revista, Pensamiento Penal, y de la que luego surge Doctrina Penal, aunque Doctrina Penal es también el maestro Ricardo Núñez de Córdoba el que la dirige, pero don Luis Jiménez Azúa estuvo al inicio. Y bueno, luego hay una producción también en Argentina, que es la continuación de esta revista, que es Nuevo Pensamiento Penal, que estuvo dirigida por Julio Mayer. Pero don Luis Jiménez Azúa, que era un académico a tiempo completo, participaba en las reuniones
del Grupo Latinoamericano de Criminología, de Derecho Penal. Y gracias a don Luis Jiménez Azúa, en mucho se estructura este movimiento de penalistas latinoamericanos que va dando luces para la formación de un proyecto de código penal tipo para América Latina, donde habían juristas como Estrada, como el maestro Reyes Echandía, como el maestro Pérez de Colombia, Velázquez, grandes penalistas colombianos, peruanos, los maestros Ramón Arias, de los más distinguidos, de los argentinos, La Plaza, Sebastián Soler, el mismo Ricardo Núñez, y de Chile, pues yo recuerdo el momento al maestro Eduardo Novoa Monreal, que era un gran caudalista, y Jiménez Azúa, o el maestro Jiménez Azúa, le tenía mucho afecto a Novoa Monreal. Yo he encontrado en algún momento algún escrito referencia donde al maestro Novoa Monreal estaba muy joven, le decía el príncipe del derecho penal, el príncipe del derecho penal. Y le voy a comentar alguna anécdota en estas reuniones. Había un jurista, José Silva de El Salvador, y en una reunión posterior, porque se hacían los trabajos, el que tenga interés puede revisar los 3 tomos publicados bajo la dirección de Grisolier y Politov, que recogen las memorias del Código Penal tipo para América Latina. Deben ser de alrededor de 3.000 páginas por lo menos. Es impresionante. Yo no sé si las grababan o era el trabajo taquigráfico, pero están las reuniones, las intervenciones, y hay una interesante. Cuando la recuerdo me produce un poco de risa o de buen humor. Les voy a decir por qué. En una reunión, José Silva de El Salvador toma la palabra y dice: como dijo el maestro Jiménez de Azúa en la reunión anterior. Y don Luis Jiménez de Azúa estaba sentado y después pidió el uso de la palabra y dijo Jiménez de Azúa, clásico, ¿no? Yo no sé dónde estaba José Silva, el doctor Silva, cuando yo intervine el año anterior o la vez anterior, porque yo nunca dije lo que el doctor Silva me atribuye. Yo dije lo siguiente. Y entonces, eran las anécdotas de lo que pasaba con el maestro Jiménez Azúa en la reunión del Código Penal tipo. Incluso hay el caso de un penalista ecuatoriano que le pidió al maestro Jiménez Azúa que le haga el prólogo de un libro. Yo omito por la buena memoria de ese penalista ecuatoriano, que había ganado incluso un premio en México, en Durango, y le pidió al maestro Jiménez Azúa que le haga el prólogo. Lo persiguió, y el maestro Jiménez Azúa no le hizo el prólogo, le envió una carta que este ecuatoriano la inserta en su libro. Pero Jiménez Azúa le dice que bueno, he recibido su carta, le agradezco mucho la deferencia, he leído su trabajo, pero hay cosas que yo jamás escribiría, le dice, y se las puntualiza, y no le hizo el prólogo. Bueno, ese era don Luis Jiménez Azúa. Y en Argentina llega para buena hora del penalista argentino. Él fue profesor de Raúl Zaffaroni y del maestro Enrique Bacigalupo en la Universidad de Buenos Aires. Pero incluso como Raúl, esto me lo ha comentado Raúl, a quien yo quiero como hermano mayor, como Raúl era medio político como Luis Jiménez, no lo dejaban doctorarse en la Universidad de Buenos Aires. Entonces había llegado a Argentina, traído por don Luis Jiménez Azúa, un gran catedrático español, don Manuel de Ribacova y Ribacova. Entonces, don Luis Jiménez, que también era profesor en la Universidad del Litoral, le dijo a Raúl Zaffaroni: aquí no te van a dejar doctorar, te vas a doctorar a la Universidad del Litoral, que ahí está Manuel de Ribacova. Por eso Raúl se doctora en la Universidad del Litoral con la conducción de don Luis de Ribacova y Ribacova. Y terminada la carrera de estos extraordinarios juristas, como el maestro Bacigalupo y el maestro Zaffaroni, el propio Jiménez Azúa, viendo esa calidad de sus alumnos, le sugiere que vayan, como yo digo, salten la cerca, brinquen el charco y a Alemania a estudiar. Y Bacigalupo, el maestro Bacigalupo, Enrique, va a estudiar a Alemania con Hans Belsen.
El profesor Zaffaroni, ese momento no se va para Alemania, se va para México, está en la Universidad de Veracruz, se queda un tiempo haciendo actividad docente y luego el maestro Zaffaroni va para Alemania, pero va a estudiar al Max Planck y fue alumno de ese gigante también, Jeschek. En la línea de los finalistas yo diría Belzel, Maura, sin duda, y el maestro Jeschek. Tampoco es que llevaba muchos libros traducidos al español, ni a España, ni a acá América Latina, me refiero a Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, Chile. Y bueno, había que sumarle Meher también para aquella época. Y Von Lis, eran los clásicos, no llegaba más. Entonces, en el caso de Raúl, él va para Alemania al Max Planck. Pero esa es la siembra extraordinaria de don Luis Jiménez Azúa. O sea, se preocupó mucho por sus alumnos y él matizaba mucho la experiencia de la cátedra, de dar las clases magistrales con la participación en los foros, el estudio de los casos. Con respecto a su vida política, me voy a referir en lo que permite esta intervención, porque creo que la mejor manera de hacer un homenaje que se acerque a lo medianamente justo es recordar en su dimensión a un maestro como don Luis Jiménez. Fue diputado a las Cortes. En gran parte se debe a él la Constitución de 1931, documento con instituciones que abrieron a España al nuevo constitucionalismo social. Años más tarde diría que en el alba, dice, de la República, el cuerpo de la Nueva España era demasiado pueril para vestido de largo, dice don Luis Jiménez Azúa. La revolución que la gente no hizo, la esperaba de sus ministros. Aguardaban que la libertad de conciencia recibiere resguardos constitucionales, pero para ellos deberían haberse liberado ya las conciencias, decía don Luis. Era una moderna constitución social que, a semejanza de sus contemporáneas de Alemania, Austria y México, establecía, y escuchemos, que el poder emanaba del pueblo, decía el artículo 1, que hace residir el poder legislativo en el pueblo y la justicia se administra en nombre de este, artículos 49 y 95. Además, consagra la igualdad, artículo 2, y proclama el laicismo estatal al establecer en el número 3 que el Estado español no tiene religión oficial, estableciendo la igualdad ante la ley en el 25, al sancionar que, abro comillas, no podrán ser fundamento de privilegio jurídico en la naturaleza, la afiliación, el sexo. Bueno, hoy día los LGBT lo dirían al maestro Jiménez Azúa, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios. En su discurso ante las Cortes del 28 de agosto de 1931, en que presenta el anteproyecto de Constitución, manifestó que sin enmascarar su pensamiento, esta era una constitución avanzada, aunque no socialista, pero sí de izquierda, de gran contenido social, que va directa al alma popular, que era además una obra conservadora, pero decían Luis Jiménez Azúa, conservadora de la República, para entender bien el mensaje. Don Luis Jiménez Azúa nos deja estas huellas imborrables. Don Luis Jiménez Azúa, cuando trabaja con su teoría del delito, él dice que la teoría del delito es aplicable a cualquier código moderno, y tiene toda razón. Ya decía que el Código Penal Español de 1870 luego es remozado, y decía que esos códigos viejos se constituían una traba o un grillete para el magistrado. Sí, estoy aún con 5 minutos y voy a tratar de compendiar algunas ideas. Yo decía con respecto a la obra de don Luis Jiménez Azúa, hoy se plantea la prisión permanente revisable, está de moda, prevista para ciertos delitos graves. Y en su tratado yo me vuelco al finalismo porque estudiando el tratado de don Luis Jiménez Azúa, que es una obra ecuménica, don Luis Jiménez Azúa, como corresponde a un gran maestro, él se refiere al finalismo y a mí me llamó la atención. Y esa cita de la obra ecuménica de Belzel, como dice José Sáez Capel,
de la segunda jornada o de algunas jornadas de alumnos Luis Jiménez Azúa, José Sáez Capel y un extraordinario filósofo, constitucionalista y jurista argentino, Carlos Santiago Nino, también fue alumno de Jiménez Azúa. Entonces, Pepe Sáez Capel dice que don Luis Jiménez Azúa nunca se prefirió hacer el finalismo, pero sus alumnos sí, todos los que mencionaba. Pero don Luis Jiménez Azúa, que tenía esa cultura ecuménica, se refiere al finalismo. Y yo comienzo a leer párrafos cuando él decía que de acuerdo con Belzer, la actividad humana es ejercicio de actividad final. Y Belzer decía, toda actividad final es vidente, no hay una actividad final ciega. Los procesos causales no son ciegos, son finalistas. Y eso a mí me llega el mensaje y voy a buscar la obra de Belzer y consigo la obra traducida por Juan Bustos Ramírez, Editorial Nacimiento de Chile. Y yo empiezo a estudiar el pensamiento de Belzer, luego estuve el de Maurats y el de Yeshek, que más que es suficiente para estudiar finalismo. Pero yo, gracias a don Luis Jiménez Azúa, pude llegar a conocer lo que era el finalismo. Y concluye con unas expresiones de Bernardo de Quirós en la presentación de la sentencia determinada. Él le dice a Jiménez Azúa, y hay que repetirlo: bienvenidos seáis, oh Nobel caballero, que empezáis con trabajo de tal monta, combatid siempre, día tras día, por la verdad y por el derecho, por las cosas nobles y hermosas que hacen adorable la dura vida. Poco os importe el éxito que administran tantas fuerzas enemigas, pero merecerles para vos y para todos los buenos. Después de lo cual le abrazo desde lejos. Constancio Bernardo de Quirós, Instituto de Reformas Sociales, Madrid, 1 de agosto del año 1903. Y con esto, querido amigo Alan del Castillo, le doy muchísimas gracias y la posibilidad de poder decirle yo, salvando el tiempo y la distancia, gracias a ese maestro de los maestros y profesor de los profesores, como ha sido don Luis Jiménez Azúa, quien se precia de ser penalista. Si no estudia a Jiménez Azúa, sinceramente no ha estudiado nada. Y muchísimas gracias, querido Bill Alan. Muchas gracias, estimado doctor. Reciba el agradecimiento y el saludo de la Federación Peruana Unificada de Abogados. Mucho más que también esto en el 2015 lo tuvimos en el Cusco de forma presencial, estimado doctor, y salió el libro Bases para un Derecho Penal Latinoamericano, donde se recogían muchas cosas de esta. Estaba incluso el doctor Raúl Peña Cabrera también, claro, en ese código penal tipo que todavía se mencionó en el prólogo. Entonces, es toda la escuela latinoamericana que también tiene las bases en lo que es el doctor Jiménez de Azúa, y por eso la Federación ha tenido a bien lo que es este homenaje merecido, consideramos, en el ámbito penal. Estimado doctor, consideramos que en un próximo evento presencial ahí lo vamos a tener en Perú y especialmente en Cusco. También un fuerte abrazo y el agradecimiento fraterno, estimado doctor. Yo iré al Cusco como sea. Ahora he bajado un poco de peso, tengo 30 libras menos. La vez que estuve en el Cusco ya me andaba ahogando yo, pero hay que caminar despacio y disfruté muchísimo. Recuerdo mucho, la noche que se hizo un poquito fría. El doctor, me parece, Lamas Pucio, y me parece que era también el presidente del Colegio de Abogados de Lima. Miguel Ángel, todos estaban ahí en esa oportunidad. Sí, estaba el magistrado de la Corte Suprema que sigue, José Antonio Neira Flores también. También. Sí, yo lo recuerdo con mucho cariño y volveré a ir al Cusco, con toda seguridad. Volveré a comer carne de alpaca, por si acaso. De todas maneras, no solo eso, el cuy va a comer muchas cosas aquí, doctor. Fuerte abrazo, entonces, muchas gracias por este homenaje al doctor. A usted, gracias por la invitación. Gracias a usted.